El Consejo Superior de la Empresa Privada, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, realizó la presentación Leasing, una herramienta para financiamiento. El leasing es una operación financiera que le brinda acceso a los bienes de capital a los empresarios y a la economía. Como herramienta, le permite al sector privado evitar que una gran cantidad de recursos que pueden utilizarlos para la inversión los destinen para la adquisición de activos fijos, pero también permite manejar un nivel de endeudamiento más sano, porque muchas empresas recurren al endeudamiento para la adquisición de maquinarias y equipos, cuando pueden hacerlo a través de un arrendamiento con costos menores. Esta herramienta ha permitido a algunos sectores, específicamente estoy pensando en las pymes, de tener acceso a muchos activos que en otras circunstancias no hubieran tenido o por el costo que hubiera significado para ellos poder entrar o tener acceso a este activo. Hay varios casos, aparte de los casos que ya conocemos en Estados Unidos y en otros países, donde el leasing realmente se ha ido fortaleciendo. Y yo he visto el caso del leasing como de alguna manera, si bien siempre pensamos en leasing como una herramienta para el tema de los rodantes, en todas sus especies, esa es una herramienta que puede ser utilizada para todo tipo de maquinaria de la pyme, como puede ser cocina, como cualquier tipo, incluso ahora que estamos hablando de energías renovables, uno de los principales impactos que tenemos cuando decimos, bueno, vamos a incorporar, por ejemplo, paneles solares para ahorrar un poco los costos de energía. Uno de los primeros golpes que tenemos es el costo de los paneles o el costo de tener eólicas, ¿no? Haciendo un poquito acá de lluvia de ideas que permitiría, digamos, un marco regulatorio tal vez permitiría que seamos un poquito más aventureros, o la industria un poquito más aventureras, en empezar a explorar, en montar temas alternativos yo creo que todos, no voy a empezar a explicar, porque creo que todos los que estamos acá conocemos perfectamente las características de la herramienta, lo que significa tanto para la institución financiera que está atrás, que tiene de alguna manera una facilidad en cuanto a las garantías que tiene que pedir, porque no pierde la titularidad del bien, para el que recibe el activo, tiene la ventaja que no tiene que realmente hacer una inversión muy grande de entrada para poder tener acceso y utilizar un activo que necesita para su negocio. Así que yo creo que hay una serie de aspectos que digamos, nos insinúan de que puede haber un tema interesante para desarrollar y que probablemente nuestro objetivo es crear una plataforma, crear condiciones para el crecimiento, para la inclusión, para la equidad y las actividades económicas y todos aquellos que mejoran las condiciones para impulsar actividades económicas. Nosotros estamos dispuestos, estamos detrás para acompañarlos en el seguimiento que cada uno de los países toma la decisión de llevarlo. Así que pueden contar con nosotros en ese sentido. Les agradezco realmente que estén acá, porque creo que de este tipo de discusiones, de este tipo de mostrar cada uno su perspectiva desde su sector, desde su industria, desde su experiencia, que tanto el sector público como el sector privado, qué tipo de temas o aspectos especiales le ven a la herramienta. Creo que vamos a poder llegar o formar un denominador común para, a favor o en contra, que pueda impulsar algo que está disponible en el mercado, que ya se ha experimentado en muchos países, que aparentemente podría ser sumamente interesante para varios sectores, especialmente, digamos, las pymes, que creo que es un sector que a veces no hablamos mucho y dedicamos gran parte de nuestros discursos, pero cuando llegamos a ver exactamente cuáles son
las políticas que estamos haciendo para favorecerlas, a veces nos encontramos un poco cortos y vemos que podríamos hacer mucho más en ese tema en la región. Tendremos a continuación palabras del diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. En principio, yo quisiera tal vez de manera muy breve plantear de que este tema de el leasing no es una figura ajena a lo que ha sido el trabajo parlamentario en nuestra Asamblea Nacional. Haciendo brevemente un poco de remembranza, en el año 2009, en septiembre del año 2009, el exdiputado don Carlos Antonio Noguera Pastora y este servidor decidimos, como un acuerdo de diferentes bancadas, de presentar la primera iniciativa sobre ley de arrendamiento financiero en nuestro país. Y tomo un poco las palabras de Carlos cuando quedó sorprendido en relación a que en nuestro país no teníamos desarrollada la figura del leasing. La verdad es de que la Asamblea Nacional, en esa estrecha relación de trabajo que ha venido desarrollando con el sector privado, ha generado como consecuencia de que especialmente la legislación financiera, económica y bancaria haya tenido avances significativos. Y es por eso que en los últimos tiempos, contratos que eran de lo más normales y comunes en muchos otros países, hasta hace 8 años o menos, aquí sencillamente no existían. Caso concreto, por ejemplo, el tema del fideicomiso, que este país tuvo que esperar 150 años de historia republicana para tener fideicomiso, Carlito. Increíble. Hace muy poco tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de aprobar la ley de factura cambiaria, la ley de factoraje. O sea, una serie de leyes que han sido tan importantes y que el rol protagónico que ha jugado el sector privado en conjunto con el Parlamento Nacional ha generado como consecuencia la aprobación de esos instrumentos tan importantes para nuestro país. También en ese momento hicimos el impulso de la aprobación de la ley de leasing cuando se presentó la iniciativa en el año 2009. Desgraciadamente, por diferentes motivos coyunturales, históricos, incluso hasta de coyuntura electoral y después cuando lo inmediato se sobrepone a lo importante, hemos llegado a esta fecha y por desgracia la iniciativa no ha tocado feliz puerto, al punto tal que incluso por resolución de junta directiva, en el año 2013, al no existir impulso legislativo sobre este tema, se tuvo necesariamente que mandar a caducidad. Sin embargo, en vez de verlo como un problema, yo quiero verlo como una oportunidad. Porque la verdad es que en ese tiempo, cuando Carlos Noguera y yo presentamos la iniciativa, personalmente yo me quedé con un mal sabor porque sentía de que los verdaderos protagonistas o quienes se deberían de apropiar de esta legislación no eran realmente los que nos llevaron la iniciativa al Parlamento Nacional para abrir esta discusión. Y yo creo que ahora sí lo estamos haciendo de la manera correcta, garantizando la participación efectiva del sector público y del sector privado, tal como lo manda la Constitución Política de la República de Nicaragua, y que a través de este esfuerzo conjunto, la ley de arrendamiento financiero realmente se empuje con el dinamismo que debería de haberse empujado desde hace bastantes años. Por otro lado, soy del criterio de que vamos a tener la oportunidad de aclarar muchos elementos que por la falta, por la inexistencia de una ley de arrendamiento financiero, pues obviamente generaba o genera una serie de dudas, una serie de inquietudes. Sencillamente no hay un ordenamiento jurídico en relación al arrendamiento financiero y en alguna medida está generándose el mismo problema que se genera con el tema de fideicomiso, que hasta antes de que nosotros aprobáramos la ley de fideicomiso, aquí siempre se confundía el tema de fideicomiso con la administración del fondo de terceros, como que fueran figuras análogas o incluso como que fueran la misma cosa, cuando son completamente diferentes.
Entonces, en el caso del leasing, se confunde con este tema que tenemos varias décadas de conocer, que es el arrendamiento con opción a compra. Pero la verdad es de que no es la misma figura, son figuras completamente diferentes. Y ahí es donde yo coincido con Carlos en la necesidad de dotar a los sectores, al sector privado y especialmente al sector productivo de una herramienta que le permita, por un lado, evitar de que una gran cantidad de recursos que pueden utilizarlo para la inversión, los destinen para la adquisición de activos fijos. Yo creo que eso es bien importante. Por otro lado, esta herramienta te permite manejar un nivel de endeudamiento más sano, porque muchas de estas empresas recurren al endeudamiento para la adquisición de maquinaria, para la adquisición de equipo, cuando perfectamente bien podés hacerlo a través de un arrendamiento financiero y evidentemente tus costos son menores y tu nivel de endeudamiento es bastante más sano.